Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Viernes de Derechos Humanos. Estamos muy contentos de estar transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Chiapas, del Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y Seguridad. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos vamos a trasladar hasta Paraguay. Tenemos un excelente expositor durante el programa, como siempre, los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios aquí en un espacio para la libertad. Estamos saludando a Javier Molina, a el doctor Juan Marcelino González, que ya vendrá, Verónica Burguete, a todos los que nos acompañan todos estos viernes de derechos humanos. Estamos trabajando para ustedes, queremos que poco a poco se vaya haciendo un debate sobre la importancia de los derechos humanos y la trascendencia en la vida de los propios seres humanos. Pero vamos a ver hoy quién tendremos dado. Adelante, Daniel, por favor. Bueno, ha sido un desastre la cortinilla. Bueno, saludamos a Angélica González desde Chicago. Mañana vamos a tener una ceremonia a las 9 de la mañana de los destacados alumnos de la licenciatura en Derechos Humanos que participaron y algunos de la maestría en Derechos Humanos en un congreso internacional, en el 5º seminario de Derecho Internacional sobre derechos, la tutela de los derechos fundamentales y de derechos que tienen que ver con aquellos que no están sujetos a la voluntad de los políticos. En ese sentido, derechos de orden público. Bueno, doctor Juan Marcelino Garcete, bienvenido a Viernes de Derechos Humanos, bienvenido a la Universidad Autónoma de Chiapas. Es un honor realmente tenerte en el programa. Siempre se ha destacado por su trayectoria académica, por su función judicial, y hoy tenemos el agrado de contar con tu presencia. Doctor, bienvenido. Gracias, mi querido amigo Alfonso, y a todos los que están siguiéndonos a través de las redes sociales, de la plataforma Zoom, como así también de Facebook Live, en este Viernes de Derechos Humanos. Y bueno, gracias por la invitación. Ya era hora que me invites, Alfonso, en este Viernes de Derechos Humanos. Y bueno, y acá gustoso ya para compartir con todos ustedes, y espero que sea del agrado el tema que hemos elegido, ¿verdad? Que medios probatorios en el derecho civil versus derechos humanos. Bien, claro que quiero decirles que el doctor Juan Marcelino González Garcete no solamente es un gran colega, es mi amigo, mi hermano, realmente nos une mucha amistad, muchas experiencias académicas en diferentes partes del mundo, y siempre se ha destacado por su constancia, su preparación y de tocar temas interesantes que nos hacen reflexionar, y desde luego nos habíamos tardado, así que públicamente pedimos disculpas, doctor Juan Marcelino, pero ya en los derechos humanos, muchas gracias. Saludamos a María de los Ángeles Mares Acosta, desde saludos hasta Sonora. Y para empezar, pues el tema ya lo has dicho,
medios probatorios en el derecho civil versus derechos fundamentales o derechos humanos. ¿Qué tan importante en un proceso civil y sobre todo en los medios probatorios son los derechos fundamentales? ¿Y por qué el señalar este concepto de versus, como si hubiera un litigio entre los medios probatorios, el derecho civil y los derechos fundamentales? Por favor, doctor, adelante. Gracias, Alfonso. No me voy a dejar de olvidar que una vez que yendo parafrasearte en Colombia, recuerdo un congreso, habías acuñado la frase que siempre solemos expresar, que un espíritu recorre toda América Latina, y el espíritu de, de los derechos humanos. Y bueno, y por ese tema a veces del laxus mental, dije, como decía el profesor Alfonso Lascano, un pájaro recorre América Latina, es el pájaro de los derechos humanos. Y son esas anécdotas a veces lo que hace que nos una más ese lazo de fraternidad. Y pareciera ser que entre pájaro y espíritu hay una gran diferencia, ¿verdad? Yo creo hoy que, Alfonso, ese es el tema que hoy quisiera expresar, que cuando hablamos de medios probatorios y hablamos versus derechos humanos, hablamos del tema del debido proceso. Y este debido proceso ya ha sido hasta el cansancio, creo yo, lo encontramos a través del Google académico, libros, autorías, que hablan de un tema acuñado para referirse a este tema de los medios probatorios, que es el debido proceso. Entonces, el debido proceso desde la óptica del derecho convencional, desde la óptica del derecho procesal, constitucional, hoy día se encuentra, digamos, en ese versus, en ese enfrentamiento con los sistemas hoy procesales que tenemos. No es un matrimonio armónico, es un matrimonio controvertido, porque hoy tenemos dos grandes escuelas, las escuelas del garantismo, que muy fuertemente arraigado aquí en América, por lo menos acá en América del Sur, por las enseñanzas del profesor Alvarado Belloso, y el sistema del activismo judicial, donde se busca la doctrina de Alvarado de la seguridad jurídica versus el activismo judicial de la verdad y otros postulados de valores. Entonces, hoy este tema de los medios probatorios, que consiste lógicamente en el corazón de todo el proceso, ¿verdad? Es una de las cuestiones más difíciles de abordar y de conciliar dentro de esta transversalidad de los derechos humanos. Y la temática no es dar respuestas a todas las preguntas o inquietudes que puedan existir, sino simplemente abrir un poco el debate acerca de estos temas que a través de nuestra experiencia, a través de quizás de nuestras indagaciones y a través de ustedes, que a través de los congresos siempre nos enseñan, nos dan esa luz, vamos aprendiendo de que hay esa dinarsis dentro del derecho, que muchas veces enfrentamos realidades con ficciones. Decía un notable profesor que hay que manejar ideales, pero vivir de las realidades. Prueba de ello es, por ejemplo, que en el sistema acusatorio, en el sistema penal, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, hasta ahora muchos de los postulados que hablamos del principio de inocencia, que la prisión preventiva sea la excepcionalidad, vemos que no es la realidad de América Latina. Es decir, existe un divorcio de esos principios procesales que están enarrolados ya en el año 1948, por decir, una declaración universal, así como lo tenemos como un instrumento normativo a nivel internacional, que hoy muy poco se aplica en el derecho. Bueno, básicamente, los medios probatorios en el derecho civil y versus los derechos humanos. Sabemos que dentro del derecho civil, que es mucho más amplio, ¿por qué? Porque en caso de insuficiencia, silencio, oscuridad de las leyes, el juez está obligado a fallar. Y muchas veces nuestras legislaciones no van acorde o no van de la mano o no acompañan los cambios tecnológicos o los cambios de la ciudadanía, y el juez, dentro de lo que tiene, que son los códigos procesales o los códigos civiles, debe dictar una resolución. Y cuando nos encontramos dentro de esas lagunas, de esos vacíos, es lo que encontramos a veces dificultades para dictar un fallo que nos parece justo. ¿Por qué?
porque pareciera ser que dentro de esa concepción del derecho que traemos hoy desde la creación del sistema escriturario, con la imprenta creada con Gutenberg, donde la Biblia fue la primera, digamos, libro escrito, todo queremos que esté escrito. Por eso hoy parecía ser que cuando nos encontramos en el texto escrito, ¿verdad?, de ese positivismo rígido, pareciese que estamos caminando en el aire. Es decir, por eso hay esa ansia hoy de legislar. De tanto que se ha legislado para todos los aspectos de la vida, hay una polución legislativa y muchas antinomias dentro de nuestro sistema, nuestro propio ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque nos vamos por ese principio de que todo tiene que estar arreglado, de que todo tiene que estar en la Constitución, de que todo tiene que estar en los códigos. Y ante cualquier vacío, ante cualquier duda, parecía ser que no desesperamos. Y ahí vienen los primeros conflictos dentro de lo que es el derecho civil versus el derecho humano. Y un ejemplo, Alfonso, para explicar. En el derecho civil, ¿qué pasa cuando, por una fe, los testigos de Jehová, quienes, digamos de cierta manera, se niegan a la transfusión sanguínea? Y no solamente eso, sino cualquier extracción pericial de sangre. Y dentro de ese derecho civil, por ejemplo, cuando uno está buscando dentro de un proceso establecer la paternidad, un reconocimiento extramatrimonial de filiación, y una de las pericias es el ácido ribonucleico, o sea, el ADN, que requiere la extracción sanguínea para hacer luego la prueba laboratorial sanguínea. Pero una de las partes, en este caso el pretenso padre o el pretenso progenitor, se niega alegando un derecho fundamental que es el derecho a la religión y diciendo, mira, yo no me niego a esta prueba, yo no me niego a someterla a la justicia, pero esta prueba atenta contra mis principios más elementales, que es la fe. Y mi fe me dice que yo no puedo. Alega objeción de conciencia. ¿Y cómo resolvemos estas cuestiones que obviamente no están legisladas en nuestras legislaciones, en nuestros códigos? Una de estas situaciones a veces que se presenta, el tema de la objeción de conciencia en el momento de ser sometido, y allá se discute si el ser humano puede ser objeto o no. ¿Sí? Alfonso, no sé si tenés algo. Sí, la verdad es que has puesto un tema, un ejemplo muy, muy controversial, que realmente está en la realidad, ¿no? Y como bien dices, a veces se quiere legislar, atrapar la realidad en códigos, y pues los códigos no pueden encerrar todos los casos que en la vida real se presentan, ¿no? Queremos saludar a Alex González, a Paulina Vargas, bienvenida, a Ana Solórzano, a Mayeli Gil, a Carolina Román, saludos hasta Ecuador, siempre nos sigue Carolina Román, ya es una fan destacada. También tenemos a Alex González, una excelente conferencia, saludos desde Jalapa, Veracruz, México. Frida Velázquez está viendo esta participación. Yo quisiera, si me lo permites nada más, doctor Marcelino, hacer una, para ver si se puede, puedo ser un poquito más claro. Recuerdo también que estaba en una conferencia, no me acuerdo en qué escuela estábamos, o de Derecho y Facultad, y yo pues di mi conferencia y bien contento y todo iba bien. Es obvio, el doctor Juan Marcelino Garcete me había invitado, y de repente empieza él a hablar, pero empieza a hablar en guaraní para explicar de una u otra manera lo que yo había tratado de decir, porque siempre esto es bien importante y también tiene que ver con la realidad. Los contextos de nosotros son diferentes, ¿no? A veces una palabra tiene, el lenguaje no es un instrumento exacto, ¿no? A veces una palabra tiene muchos significados, ¿no? Yo de hecho estoy ahorita tratando de desentrañar la diferencia entre racionalismo y razonabilidad, ¿no?
que es otro tema. Bueno, pero en respecto a eso, en Sudamérica hay una cierta confrontación, podríamos decir, ideológica o jurídica entre lo que llaman el garantismo, y entiéndase por garantismo cuando el juez es simplemente un tercero imparcial que no interviene. Entonces garantiza la igualdad de partes, ¿no? Si hay algo que corregir, por favor, doctor Marcelino, me dices. Y versus el activismo judicial. Es decir, un juez que aparte de lo que dicen las partes puede intervenir. Por ejemplo, un tipo de activismo judicial sería ofrecer pruebas para mejor proveer. Si una parte no ofreció la prueba idónea, el juez puede en determinado momento, para conocer la verdad de los hechos que se alegan, pues decir, bueno, esta es una corriente a la que se refería el doctor Marcelino, que sigue todavía estando en pugna, si el juez debe ser un tercero imparcial, y si eso es garantismo, o debe haber un activismo judicial. Y para ponérsela un poco más difícil al doctor Marcelino, ¿cómo responderíamos, ya que nos has comentado el caso de los testigos de Jehová, cómo responder a ese conflicto en cuanto a la protección del derecho a la verdad, por ejemplo, de saber quién es el padre de la persona, o el derecho a la libertad religiosa? ¿Cómo se ha resuelto? Gracias, doctor. Gracias. Son temas polémicos que lógicamente van a generar bastante inquietud, me parece razonable, entre los juristas y ciudadanos en general. Soy del criterio y de la tesis, en la parte que me ha tocado siempre, digamos, con una postura de ponderar esos derechos, como dice Robert Alexis, porque ambos derechos son fundamentales, hay que ser respetados. Pero en este caso de conflicto, uno tiene que decidir cuál de ellos realmente tiene mayor preeminencia o lo que el Estado en este momento debe proteger. Y en eso hemos llegado a la conclusión de que, respetando lógicamente el derecho a la personalidad, de la protección de la fe, de la intimidad de esa persona, hoy día lo que debemos proteger es el derecho a la identidad que tiene el ser humano de conocer su origen, que es un derecho superlativo. El derecho a la identidad, ¿verdad?, debe estar un poco por encima de aquel derecho de religión, porque consideramos que es un valor mucho más fundamental. Lógicamente esto va a dividir opiniones, pero creemos que ahí está, si se trata de un niño, el interés superior del niño, de la doctrina, de conocer su origen, ¿verdad? Además de eso, de conocer sus orígenes, lo fundamental en esto es, como decimos, en la búsqueda de la verdad. Eso no va a existir paz social mientras no exista una verdad. Uno de los problemas más graves del sistema, de los medios probatorios en el derecho civil versus los derechos humanos, es cómo podemos hacer justicia cuando existe una nula producción y diligenciamiento de las pruebas, o las que se han producido son totalmente impertinentes. Entonces, el juzgador a veces no tiene todos los elementos que le puedan disipar la duda con relación a la cuestión que se está sometiendo a su consideración, que puede ser producto de desidia, desinterés, inexperiencia y muchos otros factores que a veces influyen dentro de ese sistema. Uno de los casos mucho más que se aplica en la plataforma báltica es que a veces también el desinterés del propio ciudadano que contrata los servicios de un profesional, luego desaparece, se cumplen todos los plazos procesales, vuelve con el abogado y el abogado ya se le cumplió todos los plazos para producir las pruebas y simplemente entonces, para no perimir o caducar el proceso, insta al proceso a llegar a un estado de sentencia. Pero el juez se encuentra prácticamente en offside, hablando en términos políticos. ¿Por qué? Porque no tienen todos los elementos para poder dictar una recta justicia. De ahí entonces un dilema que existe en nuestro país, el tema de las medidas para mejor resolver, donde a veces cuando uno
realiza esos tipos de, digamos, de producción de pruebas, a veces recurren en segunda instancia, y en segunda instancia a veces son muy restrictivos diciendo que eso es un deber de las partes, y en muchos de los casos revocan. Entonces uno se sienten, digamos, sin mucha base para poder dictar una recta justicia, y quizá debido en gran parte, ¿por qué? Por esa nula producción y ofrecimiento de pruebas, o en muchos de los casos por un oscuro, insuficiente planteamiento procesal. Y a veces por esa mala, digamos, praxis tribunalicia, uno deja de dar el derecho a quien realmente tiene ese derecho. Y eso dificulta a veces la labor. Ahí tenemos entonces el conflicto, que a veces hay pérdida del respeto de la institucionalidad del Poder Judicial, que muchas veces no se debe a los magistrados judiciales, sino que muchas veces en ese diligenciamiento y en ese ofrecimiento de la. Además, quisiera comentar otro caso, que es un caso bastante difícil hoy también digamos, de resolver, porque son cuestiones que nuestra legislación no ha previsto en forma expresa. Hoy, por ejemplo, el tema de la implementación de los medios telemáticos es aplicado en nuestro país, y fue acelerado, lógicamente, su introducción dentro del sistema a los efectos de paliar todo este aislamiento social rígido que existió en los primeros tiempos. Pero eso vimos que había muchos problemas. En uno de ellos vimos que los servicios de Internet no son las mejores. Existen muchísimos problemas de interconexión en el lugar. Segundo, nosotros llamamos al estilo paraguayo las avivadas. Hay personas que, lógicamente, al declarar, a prestar declaración, tienen algunos aparatos que se le ayuda a ese, digamos, otras personas le van, digamos, soplando, diciendo que tienen que decir. Entonces, esa garantía de seguridad, de transparencia, de inmediación, se rompe un poco. Entonces, eso hace un poco que no exista ese equilibrio hoy dentro de lo que es la producción de las pruebas a través de los medios telemáticos. Y sobre todo cambiar un poco este sistema que nosotros teníamos del, digamos, del tú a tú, del principio de inmediación, cambiar de la noche a la mañana todo este panorama. Nos cuesta un poco ayornearnos, aceptar, y no tiene un proceso lento de su implementación. Lógico, tienen aquellas personas que lo promueven, que dicen que es el sistema que debe regir de hoy más, y sus detractores. Bueno. Otro caso un poco que vemos de conflicto de los medios probatorios en el derecho civil y versus los derechos humanos. El tema hoy de las mensajerías vía WhatsApp, Telegram y otros, donde se ofrecen como medios probatorios. En nuestro sistema procesal, por ejemplo, de Paraguay del año 1986, no permite Bueno, creo que tenemos un problema con el doctor Marcelino. Se cayó la programación, digo, la conexión. Vamos a aprovechar porque íbamos a pasar un promocional de una actividad que también queremos invitarlos, porque vamos a regalar libros de derechos humanos y queremos que tomen en su agenda estos datos de esta actividad que vamos a realizar. Saludamos desde Mazatlán, nos saluda Zulay, excelente, Zulay Espinosa García, excelente tema, muchas gracias. Saludamos también a Juan José Guevara Pinilla, a Mónica Seis, excelente programa, a Merly Martínez Lascano, excelente, buenos días, gracias por compartir, saludos cordiales. Bueno, vamos a pasar la promoción para que nos acompañen. Sí, hola,
Hola, sí. Y ahí viene... Estimados participantes, les saluda la profesora Nupcio Seminario Hurtado de la Universidad. Los invito a participar en la primera Feria Internacional de Derecho Convencional de Libros sobre Derechos Humanos a realizarse en la modalidad virtual de 9 al 13 de noviembre del presente año en curso, que organiza la Universidad Autónoma de Chiapas en coordinación con el Centro de Estudios para la Construcción, Ciudadanía y la Seguridad, y a su vez con la Universidad Católica de Colombia, en el que presentaré los textos de mi autoría y los organizadores de forma gratuita durante las presentaciones les enviarán los textos en PDF. Así que chicos, no pierdan esta oportunidad. Nos vemos del 9 al 13 de noviembre. Voy a tener el agrado de acompañarlos con ustedes. Les mando un abrazo fortísimo desde Lima, Perú. Así que los espero. Que tengan muy buenas tardes con todos a nivel internacional. Cuídense. Bueno, doctor Juan Marcelino, aprovechamos este espacio para difundir esta actividad. No sé si ya estás ahí. Doctor Juan Marcelino González, creo que ya se nos volvió ahí, ¿no? Bueno, está teniendo problemas con la conexión. Bueno, tenemos también una información que hoy salió publicado en varios diarios de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Queremos felicitar. Mañana vamos a tener una ceremonia de entrega de reconocimientos por parte del Secosicia a todos los participantes. Quiero decirles que nos fue muy bien y, como decía, son estudiantes de la licenciatura en línea de Derechos Humanos y también son estudiantes de la maestría en Defensa de Derechos Humanos. Bueno, doctor Juan Marcelino González Garcete, estos son los imponderables de la tecnología, pero pues también hay que ver el lado positivo, ¿verdad? También para aprovechar este espacio de lo que íbamos a decir, tenemos una pregunta o una reflexión de Juan José Guevara Pinilla, tu tocayo. Derechos de los niños no priman sobre los demás. El problema jurídico más grave sería cuando se quiere hacer la prueba si un niño no ha nacido. Así podríamos hablar del niño. Bueno, aquí tenemos un tema. Si el niño no ha nacido, pues no sé si se podría hacer algún tipo de prueba. Eso ya sería el campo de la ciencia, es auxiliar de los procesos para auxiliarnos. Bueno, no sé qué podrías agregar y continuar con el tema, doctor. El tema de los derechos civiles, especialmente el tema de los derechos del niño, es un tema complejo, Alfonso. La ayuda prenatal, por ejemplo, donde lógicamente en nuestro sistema se tiene que por lo menos acreditar a prima facie un relacionamiento, y en caso de insolvencia de la madre, de la gestante, generalmente se suele otorgar esa asistencia, esa ayuda, por el principio de proteger a ese niño por nacer. Lógico, nadie hoy va a negar que debemos proteger y el interés del niño o de la persona por nacer debe estar por encima de otros derechos. Pero eso no es la realidad. Vemos también de tantos conflictos, hoy el tema del aborto, miles y miles de situaciones que se presentan a diario. ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy cuando vienen, solicitan un cambio de orden de apellido, cuando 2, 3 hijos son de diferentes de otra pareja y vienen distintos apellidos de una misma familia? Entonces, esas cuestiones a veces hacen de que tengamos que reflexionarnos un poco acerca de esas dificultades hoy que tenemos. Una cuestión que generalmente pasa en el derecho civil, las cuestiones de los divorcios. Nuestro sistema de divorcio, cualquier persona que quiera divorciarse tiene que establecer la causal y el juez está obligado a establecer si es por culpa de la esposa, culpa del esposo o por culpa de ambos cónyuges. Y ahí viene también algunas cuestiones bastante delicadas en el medio probatorio. Hoy día, por ejemplo, ya no es causal y ya no es objeto de demostración el tema del adulterio.
antiguamente sí, no solamente era causal de divorcio, sino también era un hecho punible, ¿verdad? Lógicamente todo contra todo tipo de derechos humanos, pero eso fue antes del año 1992. Pero hoy los problemas de divorcio hacen de que generalmente la gran mayoría de los casos sean muy controvertidos. Algo que a mí me parece que tendría que, si dos personas ya no pueden convivir bien, ya no existe el animus, digamos, el amor, ¿por qué sujetarlo jurídicamente por todos los problemas que hay? Porque eso también atrae muchos problemas después jurídicos, el tema de sucesiones, reconocimientos de hecho, un sinfín de problemas jurídicos planteados por esa particularidad, a veces el primero que es muy oneroso, el divorcio porque requiere hacer la disolución y la disolución tiene muchos gastos como la publicación de edictos, generalmente cuando tienen muchos bienes, acarrea muchos honorarios de abogados, unas situaciones a veces que hay que analizar. Hoy un tema también que quisiera un poco comentarles, y no sé si les sirve de experiencia, es el medio probatorio que fue implementado creo que en América Latina por primera vez dentro de un marco normativo procesal, las llamadas cargas dinámicas de la prueba, donde aquella persona o aquella parte dentro del proceso que se encuentra en mejores condiciones para probar el hecho está obligado a hacerlo. Y estas situaciones no están previstas en nuestro código, porque la inversión de la carga de la prueba, lógicamente, rige en nuestro sistema en el derecho procesal laboral. Mientras que a veces ahí tenemos muchas demandas de derechos por mala praxis médica, donde quien se encuentra en mejores condiciones, lógicamente es el personal de médico. Eso ha traído también una serie de cuestionamientos y que a veces no hay una doctrina muy fuerte, una jurisprudencia bastante consolidante con relación a la inversión de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque nuestro sistema procesal civil bastante rígido no permite, digamos, esa facultad que a veces hace el juez de poder, ¿verdad?, invertir la carga de la prueba. ¿Sí? Alfonso, no sé si tenemos... Sí, tenemos una pregunta de Verónica Purdiente. Dice, ¿qué es la prueba preconstituida en materia civil? Y también quisiera, si ya que tocas el tema de la inversión de la carga de la prueba, si nos pudieras dar un ejemplo en el cual se podría aplicarse en materia civil, si nos puedes contestar esas dos dudas, por favor, doctor. Muchas gracias. Las llamadas pruebas preconstituidas son aquellas, digamos, pruebas que se producen antes de la realización del juicio y se le da el valor siempre y cuando, le llamamos pruebas anticipadas, cuando se cumplieron los requisitos o garantías legales para que sean válidas en un juicio. Entre las pruebas preconstituidas, generalmente, en la mayoría de los casos, puede ocurrir la declaración testifical de una persona que está ya en extremi mortis, o sea, que ya está ya prácticamente con problemas de salud, que su testimonio es fundamental para la demostración de ciertos hechos o la negación de ciertos hechos, como así también de personas que están por viajar y que no pueden postergar, digamos, su deposición. Entonces, se hace ese tipo de pruebas. O cuando, digamos, para evitar que ciertas pruebas desaparezcan, que sean necesariamente conste en un instrumento público como estaban, para evitar la destrucción, la deformación, la desaparición, por ejemplo, se hace a través de las constituciones o reconocimiento judicial. Entonces, la prueba preconstituidas son pruebas llamadas por la doctrina pruebas anticipadas, es decir, no se producen dentro de la etapa probatoria pertinente como tiene que producirse, sino se produce antes del proceso. Los códigos procesales de América Latina han establecido aquellos requisitos, en nosotros es el 209 del Código Procesal Civil Paraguayo, que establece quiénes pueden pedir las pruebas, ¿verdad?
y qué tipo de pruebas pueden producirse, y es el juez el que debe realizarse. Lo que sí se debe respetar es que es la garantía del debido proceso. Y muchas veces cuando, por ejemplo, no se sabe o no se sabe con quién se va a trabar la litis, en muchos de los casos, para garantizar ese debido proceso, se le da intervención necesaria al defensor público, que es un abogado contratado por el Estado, que actúa como un órgano contralor en la producción de las pruebas. En las cargas dinámicas de las pruebas, en el proceso que más generalmente se ha aplicado en Argentina y en Paraguay en algunos casos, son en materia de responsabilidad por daños por malas praxis médicas, donde o mala praxis es el demandado. En este caso es el facultativo médico. Son los casos generalmente mucho más difíciles de probar. Entonces, estas son las cuestiones que a veces se producen. ¿Qué pasó? En un caso bastante sonado también, en que en un laboratorio se hizo una prueba pericial sanguínea y salió negativo el ADN. Posteriormente se hizo en otro laboratorio y salió positivo. Entonces, lógicamente, la parte afectada, luego de terminar el proceso, que se demostró lógicamente de que la afiliación era del pretenso padre, se hizo lugar. La parte, digamos que en el primer laboratorio había salido el dictamen de que era negativo la paternidad, promueve la demanda de daños y perjuicios. Y ahí se aplica el tema de la carga dinámica de la prueba. ¿Por qué? Porque el que tiene que demostrar que cumplió con todos los requisitos técnicos, ¿verdad?, que en esa materia existe todo un parámetro, todo un protocolo, ¿verdad?, es justamente la parte demandada. Pero eso viene a ser una excepción, ¿verdad? Aquí en Paraguay, por nuestro sistema, todavía no es muy aceptado, porque vamos por el sistema de que el juez es un tercero imparcial, no debe intervenir en el proceso, y que la inversión de la carga de la prueba solamente rige, digamos, a la relación más débil, que es el trabajador. Mientras que en el derecho civil dice no, que eso debe estar facultad de las partes de producir las pruebas, y que romper ese equilibrio haciendo la inversión de la carga de la prueba al demandado sería romper por un principio muy rígido del sistema dispositivo de que al actor incumbe probar, ¿verdad? Actor incumbe probar, es decir, que el actor tiene que probar los hechos alegados. Y eso es una cuestión que rompe hoy con el principio de los derechos humanos, porque esa es la concepción que siempre lo hemos estudiado. Alfonso, no sé si... No, excelente, muy bien, muy interesante tus observaciones, como siempre, doctor Marcelino. Sí. Y Marroquín, saludos, buenos días. También Juan José Guevara nos saluda desde Colombia. A mi salud y mi respeto. Sí. Wendy Toalá, buenos días. Ana Solórzano, hello, buenos días a todos. Paulina Vargas, buen día. Buenos días, por favor, si puede compartir algún texto del tema, y muchas felicidades por su participación. Saludos cordiales, Merly. Y bueno, tenemos más saludos, y es interesante también aquí tocar a manera de decir un ejemplo. En el caso del adulterio que mencionas, que ya no es una causal de divorcio, pero fíjate que yo en un juicio, el adulterio, que es una situación difícil de comprobar, se puede ver desde el punto de vista civil o familiar y desde el punto de vista penal. Bueno, la pregunta es, ¿en qué casos nos serviría en materia civil o familiar? Bueno, en este caso, en la
práctica me tocó poner un juicio de incapacidad para heredar por adulterio. Entonces el juez en primera instancia me dijo, es que el adulterio ya no existe. Sí, no existe como causal de divorcio, pero sí existe como incapacidad para heredar entre cónyuges. Bueno, esto es lo rico del derecho, ¿verdad? Que como decíamos hace rato, puede prever muchas cuestiones que la realidad nos va poco a poco acomodando. ¿Cuáles serían, desde tu perspectiva, mi estimado doctor Juan Marcelino González Gardete, que la fase probatoria debería desarrollarse? ¿Qué elementos nos faltan? ¿Qué elementos tendríamos que fortalecer? Yo voy a agregar un pequeño tema. En el caso de México y concretamente en Chiapas, los peritos generalmente en una investigación que hicimos, generalmente dicen lo que favorece a la parte oferente de la prueba. De tal suerte que el 100% de los dictámenes favorece a la parte que lo contrató. Y esto también nos lleva a un problema, porque ¿qué responsabilidad tienen los peritos como auxiliares de justicia en el hecho de emitir sus dictámenes? Bueno, esas serían unas reflexiones para ver qué nos puedes aportar sobre el tema, doctor. Muchas gracias. Alfonso, es innegable hoy las dificultades y los problemas que tiene el sistema probatorio. Dentro del sistema, digamos, doctrinario que podemos discutirlo, de las pruebas instrumentales, de los reconocimientos judiciales, la detección judicial, las pruebas periciales, de las pruebas testimoniales, etcétera, etcétera. Parte doctrinariamente quizás muy poco podíamos disentir, pero en la práctica sí existen muchos problemas que encontramos. Y voy en este último, el tema de las pruebas periciales. Sí, en primer lugar es cierto, la gran mayoría de los casos de que el perito por el cual se propone generalmente corrobora o trata de corroborar en gran medida lo afirmado por las partes. Y a veces ha pasado de que uno ha nombrado un tercer perito y ese perito generalmente no presenta su dictamen pericial en tiempo y forma porque no ha recibido ningún beneficio económico. Y a veces también termina el juicio, regulan y no perciben sus honorarios. Entonces a veces tenemos dos pruebas periciales, ¿verdad? Totalmente contradictorios y antagónicos entre sí, y uno requiere de ese tercer perito y el tercer perito o renuncia o no presenta dentro del plazo, etcétera, etcétera. Una serie de dificultades a veces para tener, digamos, un panorama real y correcto. En segundo lugar, uno leyendo hoy las obras de pruebas periciales, tenemos que admitir que hay muy poca credibilidad a veces en la producción de esas pruebas. En las pruebas caligráficas, por ejemplo, uno ha llegado a tener, digamos, totalmente opiniones diferentes, que uno dice que sí, el otro dice que no, y uno sabe si el tercero a veces que dice sí o no, pero uno a veces llega a pensar, ¿será que es cierto el tercer perito lo que dice? Parecía ser que no hay un rigorismo muy técnico en esto. El tema de las pericias informáticas también, que vemos cada vez más pruebas informáticas, las pericias contables, que muchas veces también, en vez de traer luz sobre los casos, rendición de cuentas, remoción de administrador, muy poco han colaborado en los procesos. Y bueno, hay tantas dificultades. Las pruebas instrumentales, que a veces, sobre pretexto de pruebas instrumentales, quieren realizar pruebas de otra manera. Por ejemplo, he visto casos donde se quiere presentar como una prueba instrumental declaraciones juradas prestadas ante el notario y ciudadano público. Entonces ingresan esa declaración testifical a través del medio de una manifestación o por testimonio de escritura pública, ingresa como instrumental y
tratan de valer ese testimonio que tenía que ser prestado dentro de un juicio por el principio de, digamos, de inmediación y de contradicción de la parte a través de otro mecanismo que decíamos, hablando mal y rápido, de un sistema, tratan de ingresarlo por la ventana. Entonces, hoy vemos de muchas picardías con relación a esa producción, digamos, en el ofrecimiento y producción de las pruebas. Algunas son notoriamente impertinentes, otras son inconducentes y otras no te brindan la luz necesaria para poder resolver con justicia. Y hay cuestiones muy difíciles. ¿Cómo probar, por ejemplo, el tema de la posesión? La posesión, que es algo que, lógicamente, la cuestión doctrinaria, la cuestión jurídica, nadie lo va a discutir. El derecho protege al poseedor, en especial al poseedor de buena fe, inclusive la de mala fe, porque se presume que es buena. Pero ¿qué pasa de la adquisición por la prescripción adquisitiva, que puede ser corta o larga? Es decir, que uno adquiere la propiedad, ¿verdad? Siempre y cuando sea propiedad privada, porque lógicamente las tierras fiscales no pueden ser objeto de prescripción o llamado usucapión. ¿Y cómo probar eso? Porque a veces viene un testigo y el testigo, como a veces contrarrestar la credibilidad del testigo. A veces vienen 10 testigos que te dicen que sí, que ocupa, tiene una posesión pública, pacífica e ininterrumpida de 20 años, y vienen la misma cantidad de testigos ofrecidos por la otra parte y dicen totalmente lo contrario. Cuando también pedimos, y son medios probatorios, las pruebas instrumentales, como por ejemplo el pago de los servicios públicos, como energía eléctrica, agua potable, etcétera, etcétera. Y cuando hay un incidente de reducción de falsedad y donde aparente ya, o sea, que no dan la certeza del 100% de que sean realmente documentos públicos fehacientes o que merezcan plena fe. Entonces, ahí está, digamos, siempre, si bien es cierto, por el principio de aplicación del derecho, choca trae dos problemas. Primero, el derecho a la propiedad privada, que es un derecho también fundamental, el derecho de proteger a la persona. Bueno, creo que seguimos teniendo problemas con la conexión. El doctor Marcelino ya regresó. Ya regresaste. Ok, adelante, por favor. Es un problema, discúlpame, el tema tecnológico. No, y decía del tema posesorio. ¿Qué pasa con el tema posesorio? A veces cuando tenemos testigos, 10 testigos dicen que el autor ocupa el inmueble por un espacio de 10 años, mientras que el demandado, la parte demandada, dice, vienen 10 testigos y dicen que no. Y las pruebas instrumentales que son ofrecidas dentro del juicio, dentro de ese sistema, son objeto de incidentes de redarución de falsedad o ineficacia de estas pruebas instrumentales, y de cierta manera te demuestran que realmente no tiene la eficacia necesaria porque uno no tiene la garantía de que realmente esas pruebas sean verdaderamente del poseedor. Por ejemplo, hay casos, por ejemplo, donde se presentan de que no podía tener, dice, el servicio de energía eléctrica porque no era el propietario, y las empresas públicas solicitan de que uno sea propietario con el título de propiedad para adquirir, digamos, el derecho al usufructo de la energía eléctrica, de la provisión de energía eléctrica. Y viene y dice, recurre digamos, al vecino, y el vecino es el que le da la provisión de energía eléctrica. Sin embargo, viene la otra parte y dice que eso es mentira, de que realmente el testigo nomás, que lo estuvo hace 2 años nomás, y que para una forma de fraude procesal, el vecino, en contubernio con el autor que dice tener la posesión de 10 años, le ha pasado digamos, el pago de esos servicios a los efectos de demostrar procesalmente, que alegan
en forma fraudulenta el pago de los servicios por el periodo de viaje. Entonces, hay siempre esa controversia que uno realmente no puede saber, porque uno en qué se fía, en las pruebas instrumentales, están totalmente cuestionadas. En las pruebas testificales, y uno ve que 10 testigos te dicen que sí y 10 testigos dicen que no, y donde se tiene que ponderar dos principios fundamentales. La ley protege, lógicamente, al poseedor de buena fe, que dentro de un cierto transcurso del año puede adquirir la propiedad. Pero también la propiedad es un derecho humano fundamental. Entonces, siempre hay ese conflicto. Y a veces dentro de ese proceso es difícil conciliar eso. ¿Por qué? Porque las pruebas generalmente no tienen la entidad suficiente de crear la convicción con la certeza absoluta de que las partes ha demostrado su derecho en la acción, o la parte demandada ha demostrado que el autor no tiene derecho. Entonces, son cuestiones bastante difíciles. El caso que planteas, Alfonso, es un caso bastante difícil de resolución. El caso del tema de adulterio. En nuestro sistema es igual. Muchas veces establece la desheredación, lo puede hacer por testamento, pero el caso también de la indignidad. Y muchas veces los casos ocurren que hay separación de hecho de más de 20 años, fallece y deja una propiedad que en el momento de la separación, que ellos se casaron, que era quizás el hogar conyugal, o comprar una propiedad de una hectárea, y que en el momento que ellos contrajeron matrimonio pensaron que esa una hectárea iba a vivir y a cohabitar, pero luego se separaron por el problema del adulterio. Y con el tiempo fallece el señor, no deja ningún descendiente, pero sí deja, por ejemplo, ascendiente. Y ahí viene el problema, que a veces la esposa, que a veces por esa, digamos, esa dificultad, nuestra idiosincrasia de no promover los juicios de divorcio y disolución, tiene derecho porque tiene el certificado de matrimonio, nunca se han divorciado. Y ahí viene el tema de la intimidad, y dice, pero nunca lo estuvieron juntos. ¿Por qué? Porque hubo, a inicios del matrimonio, hubo la indignidad, dicen. ¿Por qué? Por la causa del adulterio. Y se convierte en un conflicto muy grave, porque no hay una cuestión legal, se tiene que hacer una construcción jurídica para resolver ese problema. Y lógicamente por la consecuencia económica, porque quizás hace 20 años el inmueble de una hectárea que adquirió no tenía valor, pero hoy día quizás es un bien, ¿verdad?, inmueble cuyo valor asciende a miles y miles de dólares, y eso hace de que lógicamente exista ese confrontamiento entre las partes. Otro de los problemas mayores que tenemos dentro del derecho civil se basa en las cuestiones de las sociedades. Las sociedades sabemos que son derechos patrimoniales, lo que más se discuten en personas jurídicas. Pero sin embargo no podemos perder de vista de que hay a veces circunstancias donde entra otro tipo de conflictos. El caso es el siguiente. Por ejemplo, ¿qué tipo de pruebas se puede demostrar cuando hay una mala administración o dilapidación de la empresa por parte de los socios mayoritarios, que buscan, por ejemplo, que caiga en la bancarrota por algún motivo? ¿Qué pasa cuando una de las partes, aprovechándose de la ligereza, de la negligencia o impericia del otro socio, realiza actos que perjudiquen a la sociedad y que le favorezcan a uno de los socios en detrimento de los demás? Entonces ahí viene una cuestión bastante delicada también dentro de los medios probatorios, ¿verdad? Porque ahí las pruebas serían las pericias contables, que generalmente, como dice Alfonso, cada quien, de acuerdo a sus intereses, el perito lo hace. Entonces, y las pruebas testimoniales, que cada quien también tiene. Entonces son cuestiones muy difíciles de resolver, porque no son fáciles, porque siempre existen la misma cantidad, digamos, de pesos y contrapesos para resolverlo. Vos tenés un perito que dice que es excelente administración, y lee el dictamen del otro perito contable y te dice, mira, que la desastrosa administración. Vienen 5 testigos que dicen que es el mejor administrador, y vienen 5 otros testigos que dicen que es. Entonces, son esas circunstancias, Alfonso, lo que dificultan a veces la resolución. Bien, y León Alfa, saludos, excelente, buenos días, excelente tema. Nos acercamos a la parte final del
del programa y no queremos dejar de hacerte esta pregunta. Desde tu perspectiva y pensando en las tierras ancestrales y que Paraguay ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en más de una ocasión y ha creado importantes precedentes. Bueno, creo que ya se nos fue el doctor Marcelino otra vez. Bueno, queremos agradecer a todos los que todos los viernes nos acompañan. Hola, ¿me Sí, sí, sí. Sí, ahora sí, porque ya te porque cambiaste. ahora me voy a conectar a otro móvil porque, digo, un ratito, porque el que tengo el servicio de internet está ahí Okay, ya perfecto. Bueno, entonces ahora te tenemos doble, de perfil. Sí, me sale. Interesante. Bueno, mientras te acomodas, exacto. Gracias, doctor. Decía que no queríamos dejar de pasar la oportunidad para preguntarte desde tu perspectiva como jurista destacado latinoamericano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado por cuestiones de tierras ancestrales en más de una ocasión a Paraguay. ¿Cómo se ve en Paraguay la actividad de la Corte Interamericana y si podríamos decir que funciona en los jueces lo que la Corte ha creado, que es el control difuso de convencionalidad? Ese sería como para ir dando el cierre, doctor Marcelino, si nos quieres, por favor, apoyar en eso. Bueno, evidentemente somos respetuosos del derecho convencional. Hoy día, a través de iniciativas como la de mi querido amigo, gran promotor de derechos humanos, Pablo Villalba, se ha hecho congresos sobre derecho procesal constitucional, se ha hecho ahora maestrías de derecho convencional en la Universidad de Columbia. Se ha tratado un poco más de dar a conocer por todos los operadores del derecho, porque para que el derecho convencional se aplique, requiere de qué? Requiere de, primero, obviamente, que los operadores del derecho, los abogados, promuevan estas acciones ante los órganos pertinentes, porque lógicamente el que hace que se cree esa jurisprudencia son los abogados, porque los jueces simplemente están para aplicar la ley y el derecho. No es muy fácil hoy día el tema del derecho convencional. Y por lo siguiente, hoy día hay bastantes conflictos porque existieron fallos que se fundaron en derechos convencionales para otorgar libertades, ¿verdad? Implicados en hechos punibles y fueron, obviamente, sancionados por el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Por qué? Porque nuestro sistema procesal penal y penal, si bien ha endurecido un poco el tema de las prisiones preventivas. Entonces, hay una cierta crisis, no de parte de los operadores del derecho para aplicar la ley, sino el temor de estos órganos, digamos, extrapoderes, que son controles disciplinarios, de una falta quizá de postura acerca, especialmente en la materia penal, sobre el tema de la convencionalidad. Además de eso, yo creo que es bastante difícil hoy, porque eso tiene que ser una educación. La educación de las cuestiones de derechos humanos no es una cuestión fácil. Por eso había compartido contigo, Alfonso, esa idea tuya de que para que no veamos al derecho convencional como un derecho transnacional, como una legislación invasiva de derecho, de que exista un juez y había expresado de que ese juez interamericano, que sea un fuero especializado donde digamos, se debaten, ¿verdad? Cuestiones controversiales donde estarían en conflicto de derechos humanos, sea el juez el que aplique el control de convencionalidad. Hemos avanzado muchísimo, creo que en muchos de los casos
se ha aplicado el derecho convencional. Nos falta mucho, sí, nos falta. Y creo que esa construcción de la sociedad debe irse de la mano con los criterios que crea nuestra idiosincrasia, nuestro sentir. Hoy vemos un problema bastante difícil en el tema más parte del derecho penal que en el derecho civil. En el derecho civil, porque tenemos por principio del artículo 6 del Código Civil Paraguayo, que en caso de insuficiencia, silencio o oscuridad de las leyes, de que tenemos que aplicar los principios generales del derecho. Entonces, la fuente, digamos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sirve muchísimo en el derecho civil y tampoco tiene demasiada, digamos, presencia, demasiado, digamos, controversia dentro de la sociedad, porque, como es sabido, simplemente se discute cuestiones patrimoniales. No como ocurre generalmente en otros fueros, como en el fuero penal, donde es sensible, donde la opinión pública tiene su mirada atenta acerca de esas decisiones que se toman en el fuero penal. Y sin embargo, el derecho civil pareciera ser que ha quedado un poco relegado, digamos, de ese radar de lo que implica de la ciudadanía y de la opinión pública en general, porque se tiene que el derecho civil simplemente tiene su enfoque para la solución de controversias patrimoniales. Sin embargo, vemos que a diario también existen muchísimos problemas que resuelven en el derecho civil, como los derechos sucesorios, los derechos de familia, los testamentos, las relaciones de filiación, los amparos judiciales contra administraciones públicas. O sea que un sinfín de cuestiones, pero que escapan del radar ciudadano, porque lógicamente la prensa no se ha hecho, digamos, mención de eso. ¿Por qué? Porque lo que más impacta a la sociedad son los casos penales, aquellos que crean alarma social. Pero sí creo hoy que hay un cambio en el tema de la aplicación del derecho convencional por tres criterios. Primero, en la implementación de los programas del derecho convencional dentro de la escuela judicial. Hoy día cualquier magistrado o cualquier operador de justicia que ingresa al sistema debe y conoce lo que, digamos, establece los tratados internacionales, los precedentes judiciales y además, sumado a ese hecho, también los distintos programas de grado y de posgrado, actualización, especialización en maestría hasta doctorado en el derecho convencional. Hay maestría de control de convencionalidad. Y tercero, que existe una conciencia ciudadana de que el único camino para poder reconstruir y llegar a la paz social es siendo respetuoso de estos derechos humanos. Lamentablemente, tenemos que también decir que nos falta mucho, que muchos de los problemas no son problemas jurídicos, son problemas sociales. Y a veces los problemas sociales no tienen soluciones legislativas, requiere de políticas y de programas de gobierno. Y lastimosamente recurren a los órganos jurisdiccionales como el último suspiro, el último, digamos, manotazo al aire para poder proteger sus derechos. Por eso decimos que realmente el Poder Judicial es el paño de lágrimas de la ciudadanía. Excelente. Con esto vamos a cerrar el tema de hoy, de Viernes de Derechos Humanos. Esteban Iván López Arellano dice: ¿realmente la empresa o institución Comisión Federal de Electricidad en México tiene la facultad de solicitar al particular que acredite la propiedad para brindar el servicio? Bueno, eso es todo un tema. Por ejemplo, ahora que se dice que el agua es un derecho humano, tampoco se puede cortar simplemente por falta de pago. Si nosotros hablamos del derecho de acceso a la tecnología como derecho humano, es obvio que necesita el insumo de la electricidad, pero la electricidad se necesita para muchas cosas. También hay que ver que hay casas donde hay personas de la tercera edad, hay casas donde hay niños, es decir, no podemos establecer, como siempre, una regla a priori, sino que requiere de cada caso es particular. Vamos a tocar ese tema. Sí, ese tema, Alfonso. Esteban. Sí, adelante. No te comento un caso que me pasó cuando era defensor público. Era un caso de un supuesto inquilino moroso.
y viene el propietario, como no le pagaba ya el pago de los alquileres por 2 meses, manda a cortar la energía eléctrica. Estaban sustanciando el juicio del cobro de alquiler. Entonces recurre, lógicamente, a la Defensoría Pública a los efectos de restablecer el servicio, y ahí habíamos discutido el tema a través del amparo, si a solicitar la reconexión mientras se discuta en el juicio de desalojo si debe o no, digamos, el concepto de alquileres, porque hay una forma de forzarla a esta persona de salir del concepto. Entonces, a veces, y ahí venía la discusión del que el propietario únicamente podía pedir restablecimiento, y se discutió bastante eso. Y son las cuestiones, lógicamente, día a día, que si vamos a estudiar los casos, recurrir a la casuística, son muchísimos, Alfonso. Digamos, yo creo que esto es, como dije, simplemente para abrir un poco el debate, porque hay muchos temas que lógicamente quedarán en el tintero. Y a veces nos olvidamos de los principios, ¿no? Ahorita que mencionas este caso también muy particular, pues hay un principio que nadie debe de hacerse justicia por propia mano, ¿no? Entonces, para eso están los tribunales. Entonces, de una u otra manera, el servicio lo presta una empresa diferente al dueño de la casa, ¿no? Al arrendador. Bueno, mi estimado doctor Juan Marcelino González Garcete, recibe un afectuoso saludo desde la Universidad Autónoma de Chiapas, casa del Secosice. A Esteban Eval le decimos que vamos a tocar ese tema en Viernes de Derechos Humanos, y nos vemos en la próxima. Y gracias por estar a todas las que nos siguen y los siguen hoy en este Viernes de Derechos Humanos. Feliz fin de semana a todos y nos vemos en el próximo Viernes de Derechos Humanos. Hasta pronto. Muchas gracias.